El Manual para los Misioneros Mormones, Predicad mi Evangelio, en la página 38 dice: un profeta viviente dirige la iglesia en la actualidad. Dicho profeta, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el sucesor autorizado de José Smith. La autoridad de él y de los apóstoles actuales data desde la época de Jesucristo, en una cadena ininterrumpida de ordenaciones por conducto de José Smith. Memorice la descripción de José Smith al ver al Padre y al Hijo, y siempre esté listo para describir la primera visión utilizando las propias palabras de él. No se apresure al hacerlo, exprese un testimonio sincero de que usted sabe que es verdadera. No dude en explicar cómo llegó a saber de su veracidad. Invite a su compañero a hacerlo también. Para explicar cómo José Smith había recibido su autoridad de Dios para dirigir su iglesia restaurada, los misioneros comienzan con el ya mentado José Smith Historia 1:16-17. Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchalo. Esta es la historia fundacional de la iglesia. Gracias a que Dios y Jesús, y luego varios apóstoles y profetas de la Biblia, se le aparecieron a Smith y le dieron la autoridad para restaurar la iglesia de Cristo, el mormonismo hoy reclama dicha autoridad, afirmando que todas las demás iglesias no la tienen. O, como dijera una de las ex autoridades más altas de la iglesia, Brad Wilcox, mientras estaba dando un discurso que no pensó que sería escuchado por gente fuera de la sala en la que lo dio. How many of you used to play church? I'm glad to see a few hands go up. My kids played church. They'd pull out the stuffed animals, they'd put them on the couch, they'd sing the song, they'd do the talk. Got a little nervous when my daughter started blessing the sacrament, but they'd play church. And I used to think, oh, that's so cute. It's so cute. But now I'm older and I realize it wasn't just cute. It's actually what most people in the world are doing. They're playing church. They're sincere. They want it to count, but they don't have the authority. They don't have God's permission. En otras palabras, la iglesia mormona es la única iglesia. El resto juegan a ser una iglesia. José Smith, en su narrativa, dijo: En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo: ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, 1 capítulo y 5 versículo, que dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es otra historia fundacional en la iglesia. Hoy es muy común escuchar a líderes decirnos que, tal como Smith, nosotros también podemos preguntarle a Dios cuando tenemos dudas. Si se sienten perdidos, si tienen preguntas o falta de sabiduría, si sufren por sus circunstancias o lidian con la disonancia espiritual, acudan a Él. Las revelaciones de la primera visión no fueron solo para José Smith, sino que se brindan como luz y verdad para cualquier persona que tenga falta de sabiduría. A pesar de todas las hermosas verdades que podemos aprender de esa primera visión, hay evidencia que sugiere que la conclusión principal de José fue simplemente: había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que si el hombre tiene falta de sabiduría puede pedirle a Dios y obtenerla sin reproche.
¿Cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. Sin embargo, y a pesar de que la inmensa mayoría de los miembros de la iglesia piensan que Smith se topó con esta escritura de casualidad, o tal vez inspirado por Dios, la realidad es que Smith sabía que esta escritura existía porque se la había escuchado citar a un predicador de su área, el reverendo George Lane. Según Larry C. Porter, profesor de historia en la Universidad Brigham Young, propiedad de la iglesia, en 1893, justo antes de su muerte, William identificó a Lane como uno de los responsables directos de la oración de Joseph. El reverendo Lane, de los metodistas, predicó un sermón sobre ¿a qué iglesia debo unirme? Su discurso se centró en preguntar a Dios, usando como texto: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente. Y, por supuesto, cuando Joseph regresó a casa y revisó el texto, sintió la necesidad de hacer exactamente lo que el predicador le había dicho. Y al salir al bosque con una fe sencilla y confiada, creyendo que Dios decía exactamente lo que decía, se arrodilló y oró. Un hecho que hasta no hace muchos años era totalmente desconocido para la inmensa mayoría de los miembros de la iglesia, es que la narrativa de Smith de su primera visión no fue la única. Lamar Peterson era un historiador aficionado santo de los últimos días. Peterson se interesó en investigar las discrepancias en la doctrina de la Iglesia Sud y en la vida de Joseph Smith. En 1957, Peterson publicó un folleto titulado Problemas en el texto mormón, y en 1969 él y su familia fueron excomulgados. Antes de publicar su panfleto, tuvo la oportunidad de reunirse con Levi Young, presidente principal del primer Consejo de los 70, el 3 de octubre de 1953, y tomó estas notas. Su curiosidad se despertó al leer en la historia documentada de Roberts una referencia a documentos de los cuales se compilaron estos escritos. Peterson pidió verlos. Se le indicó que obtuviera un permiso superior. Obtuvo dicho permiso, examinó los documentos. Estos escritos, pensó, eran de alrededor de 1837 o 1838. Se le indicó que no los copiara ni informara a nadie de su contenido. Dijo que era un relato extraño de la primera visión. Lo guardó en la bóveda, permanece sin usar, desconocido. El extraño relato al que Peterson se refería es el de la primera visión de 1832, el cual consistía de 3 hojas aparentemente cortadas de un cuaderno. Lamar Peterson relató más tarde. Nos habló de un extraño relato de la primera visión, palabras del mismo Young, que creía que había sido escrito de puño y letra de José y que había estado oculto durante 120 años en una bóveda cerrada. Se negó a darnos detalles, pero afirmó que no concordaba del todo con la versión oficial. Jesús era el centro de la visión, pero no mencionaba a Dios. Respeté el deseo de Young de que la información se mantuviera en secreto hasta después de su muerte. Tras la muerte de Levi Young, en diciembre de 1963, Peterson les mencionó el relato a Gerald y Sandra Tanner. Ellos escribieron a Joseph Fielding Smith pidiéndoles ver el extraño relato, pero él se negó a permitírselos. Por aquel entonces, las 3 páginas cortadas fueron devueltas a su diario y un estudiante Sud de posgrado, Paul R. Chessman, obtuvo acceso al diario e hizo una transcripción del relato. Transcripción que luego publicaron los Tanner en 1964 y Chessman en 1965. Lo que se puede asumir casi con certeza. El relato de la primera visión de 1832 se guardó en una caja fuerte durante muchos años.
Los líderes Sud sabían de su existencia y de lo que contenía al menos desde 1953 y posiblemente desde 1935, la fecha más temprana en la que el relato pudo haber sido extirpado del diario donde se encontró. Los líderes Sud prohibieron copiar el relato o hablar de él, aunque permitieron el acceso a al menos un historiador Sud, Peterson, para que lo viera en privado. Los líderes Sud suprimieron el relato al menos desde 1953 hasta 1964. ¿Por qué no una datación anterior? Sabemos que a Levi Edgar Young se le mostró el relato antes que a Lamar Peterson. El historiador Stan Larsen, probablemente infiriendo del relato de Peterson, conjetura. En algún momento de la década de 1940 o principios de la década de 1950, Joseph Fielding Smith mostró a Levi Edgar Young, quien entonces era el presidente principal del primer Consejo de los 70, este relato de 1832 de la primera visión. La declaración de Larson se acompaña de la siguiente nota al pie. Cuando Joseph Fielding Smith asumió la presidencia de la Iglesia Sud en 1970, la caja fuerte personal de su oficina se trasladó a la bóveda de acceso directo de la primera presidencia. El relato de 1832 se guardó en la caja fuerte de la oficina de Joseph Fielding Smith el 11 de diciembre de 2012. El autor envió a Richard E. Turley una solicitud por escrito para obtener permiso para leer los diarios, fotocopias o microfilmes de Joseph Fielding Smith de 1930 a 1954, pero esta solicitud fue denegada. Se desconoce la fecha exacta en que Joseph Fielding Smith guardó el documento en la bóveda y la fecha en que se la mostró a Levi Edgar Young, ya que la Iglesia Sud no permite que los historiadores lean los diarios de Joseph Fielding Smith de esa época. Joseph Fielding comprendió la importancia del documento, el cual podría representar una amenaza para la credibilidad de la Iglesia. Si existían dos relatos diferentes y probablemente contradictorios sobre la primera visión del joven profeta fundador, entonces tal vez la primera visión no era tan confiable como parecía ser, lo cual podría causar una crisis de fe entre los miembros de la Iglesia. De ser así, Joseph Fielding Smith pudo haberse visto en la obligación de cortar la página del diario y esconderla en su caja fuerte, lo cual, podemos asumir, sucedió a mediados de la década de 1930, ya que luego la página fue regresada al diario y pegada con cinta de celofán, lo cual no tuvo un uso generalizado sino hasta alrededor de 1934. De esta manera podemos situar el momento de la supresión, en algún momento entre 11 y 30 años antes. La razón por la que los líderes de la Iglesia no quisieron que ojos externos vieran el relato de 1832 probablemente tiene que ver con que esta versión de la primera visión difiere mucho de la narrativa oficial publicada en la escritura Sud La Perla de Gran Precio en 1838. Con el tiempo, los historiadores se dieron cuenta de que no solo había dos versiones de la misma historia, sino que Joseph Smith había escrito dos más, es decir, existe un total de 4 versiones de la historia de parte de Joseph Smith y todas tienen diferencias. La Iglesia publicó un ensayo en su página web oficial en la que explica las diferencias entre los relatos de la siguiente manera. Los diversos relatos narran una historia uniforme, aunque naturalmente difieren en énfasis y detalles. Algunos han argumentado erróneamente que cualquier variación entre las descripciones de la historia es evidencia de que es una invención. Por el contrario, los historiadores anticipan que cuando una persona vuelve a contar una experiencia en varios entornos y a diferentes audiencias a lo largo de muchos años, cada relato hará hincapié en diversos aspectos de la experiencia y contendrá detalles únicos. Entonces, según el mismo ensayo, aunque varían en énfasis y detalle, cuentan una historia coherente. El ensayo nos explica cuáles son algunas de esas diferencias. En el relato de 1832, uno de los escribas de José insertó la frase "en el 16º año de mi vida". Los otros relatos indican que tenía 14 años. Lo más probable es que esto se debiera a un error del escriba.
En el primer relato, Joseph oró en busca del perdón de sus pecados. En los relatos posteriores, él deseaba saber a qué iglesia debía unirse. Es probable que esas dos preguntas estuvieran estrechamente relacionadas en la mente de José, y ambas reflejaban su deseo de ser salvo. El primer relato dice: El Señor abrió los cielos sobre mí, y vi al Señor, y Él me habló. En el relato de las Escrituras, José explicó que el Padre presentó al Hijo, quien procedió entonces a conversar con José. Aunque el relato de 1832 no incluye ese detalle, todos los relatos hacen hincapié en el papel central de Jesucristo en la visión. Él es quien respondió a las preguntas de José. La diferencia, explica la Iglesia, está en los detalles que Joseph decidió incluir y en los que no. No es una diferencia en los hechos, sino una diferencia en énfasis. El sitio central de las Escrituras, formado por defensores de la Iglesia y financiado por la misma, afirma algo similar. Las narraciones tienen todas las características de un recuerdo genuino contado y recontado a lo largo de la vida. Cuando se ven juntos, los diferentes relatos crean un panorama coherente, que es lo que uno esperaría de una historia real contada en diferentes momentos a diferentes audiencias. Sin embargo, muchos críticos han señalado que, contrario a lo que diría el artículo de Central de las Escrituras, los detalles en estos relatos son impresionantemente consistentes. Estos relatos no solo no son consistentes, sino que se contradicen entre sí. El sitio de la Iglesia culpa al escriba de Joseph Smith por escribir mal su edad en el relato oficial. Sin embargo, este relato fue revisado antes de ser publicado en el diario de la Iglesia, y más tarde en una de esas escrituras canónicas de la Iglesia. Puede ser que Joseph no haya revisado estos relatos antes de su publicación o que no se hubiera dado cuenta que su edad era incorrecta en la narrativa. También es muy difícil escribir 16 en lugar de 14 por accidente. El ensayo también dice que todos los relatos de la primera visión, excepto el de 1832, dicen que tuvo su visión a los 14 años. Lo que nos hace pensar que, según el ensayo de la Iglesia, esa era la edad correcta, y que al escribir 16 es cuando el escriba se equivocó. Sin embargo, el mismo ensayo nos dice que la versión de 1832 fue el único relato escrito por Joseph Smith de su propia mano. No escribas, sino que de la propia mano de Joseph. Otro punto que señalan los críticos es que Smith da diferentes razones en todas sus versiones de la primera visión para orarle a Dios. La Iglesia afirma que todas esas razones son la verdadera, ya que Joseph tenía múltiples dudas para presentarle a Dios. En la versión de 1832, Smith dice que fue a pedir el perdón de sus pecados, que el Señor se le apareció. En la teología mormona, el Señor se refiere a Jesucristo, y le perdonó sus pecados. En la de 1835, una versión que se encuentra en su diario personal, escribió que la razón para orarle a Dios era que estaba confundido por todas las denominaciones existentes y no sabía cuál era la iglesia verdadera. Cuando oró, se le aparecieron dos personajes no identificados, así como muchos ángeles, y los personajes lo perdonaron de sus pecados. No es hasta la versión de 1838, la que aparece en Escritura Canónica Mormona, que Dios finalmente le dice a Smith que todas las iglesias están en error, y lo que es más, que todos sus credos eran una abominación a su vista y que todos aquellos profesores se habían pervertido. La versión de 1842 es un resumen de la versión oficial, y en esta, Dios repite que todas las denominaciones religiosas creían doctrinas incorrectas y que ninguna era reconocida por Dios como su iglesia y reino, y se me mandó expresamente a no seguirlas. Los defensores mormones, incluyendo al sitio oficial de la iglesia, argumentan que estas diferencias no son contradicciones, sino diferencias en énfasis. Por lo tanto, no es que Smith oró por el perdón de sus pecados o para saber cuál era la iglesia verdadera, sino que oró por las dos cosas.
Entonces, dependiendo de su audiencia, a veces mencionaba una razón, a veces mencionaba la otra. El problema es el siguiente. En la versión oficial de 1838, Smith escribe: hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas las iglesias estuvieran en error. Mientras que en la de 1832 dice: al escudriñar las escrituras, encontré que el hombre no se acercaba al Señor, sino que había apostatado de la fe verdadera y viviente. Y no había ninguna sociedad ni denominación que estuviera edificada sobre el Evangelio de Jesucristo, tal como se registra en el Nuevo Testamento. En otras palabras, en 1832, Smith sabía que no había ninguna iglesia verdadera sobre la tierra, mientras que en 1835 en adelante se le olvidó este detalle y necesitó que Dios o algún personaje sin nombre se lo revelara. Otro problema con el relato de la segunda visión es que no fue escrito hasta muchos años después de que supuestamente sucediera. Smith nació en diciembre de 1805 y en la mayoría de sus relatos dijo haber tenido su visión a los 14 años, es decir, en 1820. Sin embargo, no fue hasta 12 años después que finalmente escribió este relato que supuestamente le cambió la vida. El ensayo de la Iglesia sobre el tema explica la razón. ¿Por qué esperó tanto tiempo José para escribir un relato de la primera visión? José Smith no realizó ningún registro autobiográfico durante los primeros 24 años de su vida. Creció en una familia que sabía leer y escribir, pero recibió poca educación formal. Sabemos que le resultaba difícil expresarse por escrito. Poco después de que se organizara la iglesia, el Señor mandó a José a que llevara una historia. Es significativo que poco después de que José recibiera ese mandamiento, una de las primeras cosas que registró fue un relato de la primera visión. Este ensayo dice que Joseph tenía dificultad para expresarse por escrito, pero esto es simplemente falso. Hay muchas cartas escritas de su propia mano en el sitio de los documentos de Joseph Smith, un sitio web oficial de la iglesia. Además que el relato de 1832 fue escrito, tal como estos mismos ensayos nos dicen, de la mano de Smith. Joseph tradujo el Libro de Mormón entre 1827 y 1829, usando escribas, quienes tomaban nota mientras él dictaba. Es difícil pensar que no podría haberse tomado un descanso en esos 3 años y pedirles a sus escribas que anotaran su visión. Después de todo, este fue un suceso que cambió el curso de la historia, como afirma la Iglesia. Hay otros problemas, por supuesto, como el hecho de que ninguno de los amigos y o familiares de Smith parecen haber mencionado la visión hasta ese mismo año, lo cual sería muy extraño, ya que, como hemos dicho antes, este es un hecho bisagra en la vida del joven profeta y de su familia. La respuesta a estas inquietudes es simple, dicen los críticos. Joseph nunca habló de esta visión antes de 1832 porque no estaba en su repertorio, y no fue hasta esta época que trató de darle una naturaleza más espiritual y autoritativa a su historia. El exprofesor James B. Allen de Brigham Young University, la universidad propiedad de la iglesia en Utah, escribió: Hay poca o ninguna evidencia de que, a principios de la década de 1830, Joseph Smith contara la historia en público. De haberla contado, nadie parecía considerarla lo suficientemente importante como para registrarla en ese momento, y nadie lo criticó por ello. Ni siquiera en su propia historia, Joseph Smith mencionó haber sido criticado en ese periodo por contar la historia de la primera visión. El hecho de que ninguno de los escritos contemporáneos disponibles sobre Joseph Smith en la década de 1830, ninguna de las publicaciones de la iglesia de esa década, ni ninguna revista o correspondencia contemporánea descubierta hasta ahora mencione la historia de la primera visión, es evidencia convincente de que, en el mejor de los casos, tuvo una circulación limitada en aquellos primeros días. La crítica mencionada por Allen se refiere a lo que escribió Smith en su historia. No tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión, y fue la causa de una fuerte persecución, cada vez mayor, y aunque no era yo sino un muchacho desconocido,
apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el mundo. Sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. Como bien dice el profesor Allen, no hay ninguna evidencia de que esta persecución realmente hubiera sucedido fuera de las propias palabras de Smith. Probablemente, la razón por la que nadie se molestó en criticar públicamente al joven Joseph por su presunta visión no es que fuera algo raro, sino que era algo demasiado normal. El historiador y patriarca mormón Richard Bushman escribió: He encontrado 32 panfletos que relatan experiencias visionarias publicadas en los Estados Unidos entre 1783 y 1815. Tenemos muchos relatos que se asemejan de manera sorprendente a la primera visión de Smith. Estos son 4 ejemplos de narraciones que podrían servir como fuente para el relato de la primera visión. Norris Stearns era un joven con poca educación, quien escribió un libro en 1815 contando su experiencia viendo a Dios y a Cristo. En su narrativa, Stearns escribe que pensaba que sería condenado para siempre, ya que temía que sus pecados sellarían su condenación. Sintiéndose perturbado por sus pecados, Stearns estaba convencido de que moriría. En su visión, Joseph dice haber sido atrapado por una fuerza maligna que quería su destrucción. Si bien la razón de su destrucción es diferente, ambos la sienten, y esa desesperación es interrumpida por la presencia divina. Dice Stearns: Finalmente, mientras yacía aparentemente al borde de la aflicción eterna, sin ver nada más que la muerte ante mí, de repente un dulce flujo del amor de Dios inundó mi alma, que fue aumentando gradualmente. Al mismo tiempo, apareció un pequeño rayo de luz en la habitación, superior al brillo del sol, y luego en su meridiano, que se hizo cada vez más intenso. A medida que esta luz y este amor aumentaban, mis pecados comenzaron a separarse, y la montaña se desplazó hacia el este. Finalmente, en un éxtasis de alegría, me giré hacia el otro lado de la cama, no sé si dentro o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Allí vi 2 espíritus que reconocí a primera vista, pero si tuviera la lengua de un ángel, no podría describir su gloria, pues traían consigo las alegrías del cielo. Uno era Dios, mi creador, casi en forma humana. Su rostro era como una llama de fuego, y su cuerpo como si hubiera sido una columna y una nube. Al mirar fijamente para discernir sus rasgos, no pude ver ninguno, pero un pequeño destello aparecía en algún otro lugar. Debajo de él estaba Jesucristo, mi Redentor, en perfecta forma humana. Su rostro no era una llama, sino que tenía el semblante de fuego brillante y resplandeciente. La voluntad de su Padre parecía ser la suya. El clérigo Elias Smith, por su parte, escribió en su libro de 1816, The Life, Conversion, Preaching, Travels and Sufferings of Elias Smith. Una mañana fui al bosque en busca de un tronco. Tras cargarlo al hombro para llevarlo a casa, mientras caminaba sobre un gran tronco que yacía sobre la nieve, resbalé y caí parcialmente debajo del tronco. La madera cayó un extremo sobre el tronco y el otro sobre la nieve, sujetándome, de modo que al principio me costó salir de la situación en la que me encontraba. En esta situación, una luz pareció brillar desde el cielo, no solo en mi cabeza, sino también en mi corazón. Esto fue algo muy extraño para mí, algo que nunca antes había experimentado. Mi mente pareció elevarse en esa luz hasta el trono de Dios y del Cordero, y mientras era guiado gloriosamente,
lo que apareció a mi entendimiento se expresó en Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. El Cordero, una vez inmolado, se apareció a mi entendimiento, y al contemplarlo, sentí un amor por él como nunca antes había sentido por nada terrenal. Mi mente estaba tranquila y en paz con Dios por medio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La visión del Cordero en el monte Sión me brindó un gozo indescriptible y glorioso. No me es posible recordar cuánto tiempo permanecí en esa situación, pues todo lo terrenal se alejó de mí por un tiempo. Si bien los paralelismos entre esta narrativa y la de Joseph Smith no son tan obvias, Elías tuvo su visión en el bosque, como Joseph, y vio una luz brillante encima de él, la cual resultó ser Jesucristo. En 1821, el reverendo Charles G. Finney también escribió sus memorias, en las que contó una experiencia en la que oró a Dios en el bosque. Si bien Finney no vio a Dios, como afirman los otros testimonios, el preludio que lleva a su oración es muy similar a la de Smith. Al norte del pueblo, al otro lado de una colina, se extendía un bosque por el que solía pasear casi a diario más o menos cuando hacía buen tiempo. Ya era octubre y había pasado la época de mis frecuentes paseos por allí. Sin embargo, en lugar de ir a la oficina, di la vuelta y me dirigí hacia el bosque, sintiendo que debía estar solo, lejos de toda mirada y oído humano, para poder elevar mi oración a Dios. Pareciera que la elección de un bosque como el entorno adecuado para levantar la voz a Dios en privado era común en la época de Smith. Este detalle parece ser el único en común entre todas las narrativas, no solo de los diferentes relatos teofónicos, sino de los distintos relatos dados por el propio Smith. Me adentré sigilosamente en el bosque y me arrodillé para orar. Al girarme para subir al bosque, recuerdo haber dicho: entregaré mi corazón a Dios o nunca bajaré de allí. Recuerdo repetir esto mientras subía. Pero cuando intenté orar, descubrí que mi corazón no oraba. Supuse que si tan solo pudiera hablar en voz alta, sin que nadie me oyera, podría orar con libertad. Pero he aquí, cuando intenté hacerlo, me quedé mudo, es decir, no tenía nada que decirle a Dios. Finalmente, me encontré al borde de la desesperación. Me dije: no puedo orar, mi corazón está muerto para Dios y no oraré. Entonces me reproché haber prometido entregarle mi corazón a Dios antes de irme del bosque. El sentimiento de desesperación sentido por Finney era similar al que sintió Smith, aunque la causa de la misma era diferente. Smith sintió desesperación porque una fuerza maligna lo tenía atrapado, mientras que Finney se sentía desesperado por su falla al intentar orar. Pero allí mismo, la revelación de mi orgullo, como la gran dificultad que se interponía en mi camino, se me mostró claramente. Un sentimiento abrumador de mi maldad al avergonzarme de que un ser humano me viera de rodillas ante Dios, se apoderó de mí con tanta fuerza que grité a todo pulmón y exclamé que no me iría de allí ni aunque me rodearan todos los hombres de la tierra y todos los demonios del infierno. ¿Qué?, dije, qué pecador tan degradado soy, de rodillas confesando mis pecados al gran y santo Dios, y qué vergüenza de que un ser humano y un pecador como yo me encuentre de rodillas intentando reconciliarme con mi Dios ofendido. El pecado parecía terrible, infinito, me quebrantó ante el Señor. Justo en ese momento, este pasaje de la Escritura pareció iluminarme la mente con un torrente de luz. Entonces vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Al instante lo capté con fuerza.
Antes había creído intelectualmente en la Biblia, pero nunca había tenido presente la verdad de que la fe era una confianza voluntaria en lugar de un estado intelectual. Era tan consciente de mi existencia como de confiar en ese momento en la veracidad de Dios. De alguna manera, supe que era un pasaje de la Escritura, aunque no creo haberlo leído nunca. Sabía que era la palabra de Dios y su voz, por así decirlo, la que me hablaba. Le clamé: Señor, te creo. Ahora sabes que te busco con todo mi corazón, que he venido aquí a orarte y que has prometido escucharme. De manera similar a la de Joseph, Finney fue llevado a orar por una escritura que leyó. Le costó orar y fue sometido por un poder y sintió desesperación. Asa Wilde, un ciudadano de Ámsterdam, Nueva York, publicó su presunta visión divina en el diario The Wayne Sentinel de Palmyra, Nueva York, la ciudad en la que vivía la familia de los Smith en 1823. Tras haber disfrutado durante varios meses de un grado inusual de la luz del rostro de Dios, y haber sido muy favorecido por el Señor en muchos aspectos, y tras haber disfrutado de la comunión más dulce y arrebatadora con Él, el Señor, en su infinita bondad, se complació en comunicarme la siguiente revelación, habiéndome presentado, en primer lugar, una visión gloriosa en la que vi lo mismo. También me dijo que todas las denominaciones de cristianos profesantes se habían corrompido extremadamente, muchos de los cuales nunca habían tenido una fe verdadera, pero seguían únicamente por una razón depravada, rechazando la enseñanza del Espíritu que dictó las Escrituras, y que es el único que puede enseñarnos su verdadero significado, así como solo el diamante puede cortar a su semejante. El Señor reveló mucho más, pero me prohíbe relatarlo de esta manera. Pero esto lo he escrito y publicado por mandato expreso e inmediato de Dios, cuya verdad y realidad conozco con absoluta certeza. El mismo Smith dijo en la versión oficial de su narrativa que, según Dios, todas las denominaciones religiosas se habían corrompido, de una manera casi textual a como lo presenta Wilde. También afirma, lo mismo que Wilde, que algunas cosas que le enseñó Dios no podían comunicarse por ser demasiado sagradas. Estos no son los únicos relatos de visiones divinas que habían logrado bastante circulación en la época y el área de los Smith. Pero a la luz de todos estos relatos contemporáneos, resulta difícil sostener que la primera visión de Joseph Smith fue una experiencia única o sin precedentes. Más bien, encaja dentro de un patrón común de experiencias religiosas que abundaban en la época. Jóvenes perturbados por su estado espiritual que acudían al bosque a orar y afirmaban recibir visiones divinas. Que Smith no documentara esta experiencia sino hasta años después y que no existan registros de reacciones públicas a su relato durante esta década refuerzan la idea de que la primera visión no fue parte de su mensaje original sino una adición posterior, adaptada para dotar de mayor legitimidad espiritual a su papel profético. En lugar de destacarse por su singularidad, el relato parece reflejar el lenguaje, los símbolos y las expectativas religiosas de su tiempo.